¿Qué tal, mis amigos, mi familia y demás del libro de Job? Sean bienvenidos para que sigamos juntamente estudiando la palabra de Dios. Y pues abramos nuestras Biblias en Job capítulo 16 del versículo 1 al versículo 9. De nuevo los reitero, sean todos bienvenidos. Este es un espacio para predicar la palabra de Dios. Sabemos claramente que Dios no nos dio temas, nos dio libros y por lo tanto predicamos libros enteros de la Biblia sistemáticamente. Job 16 del versículo 1 al versículo 9. Y antes de empezar, pongámonos en manos de Dios para comenzar este estudio. Señor, gracias te damos por poder estar aquí, Señor. Gracias te damos por el precioso regalo de la salvación. Gracias porque es únicamente por tu voluntad que podemos estar aquí. Te pedimos, Padre, que seas tú traspasando nuestras vidas, Señor, que seas tú enseñándonos tu palabra, que seas tú exhortándonos a que cambiemos nuestra manera de ser, que no solamente la oigamos, sino que la hagamos, y que en el nombre de Cristo Jesús sea tu Espíritu Santo viniendo sobre nosotros para que podamos comprender tu palabra. Ayúdanos, por favor, y si alguno de los que oímos, alguno de nuestros hermanos estuviese pasando por dificultades y problemas, tú ayúdalo, Señor, tú sosténlo, tú fortalécelo, tú confórtalo y tú sé con ellos, Señor, para que en todo momento recuerden que tú estás con ellos. Ayúdalos, Señor, sánalos. Todo esto te lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, recordándonos que podemos estar en el peor momento, pero si tú estás con nosotros, estamos completamente a salvo. Damos las gracias por un día más y te pedimos, por favor, que tú seas enseñándonos la palabra, que tú seas exhortándonos, Padre, y que tú seas hablando a nuestras vidas, que sea tu palabra, porque te damos las gracias, porque Clara, cada vez que se abre la Biblia, cada vez que la Biblia es predicada, Señor, cada vez que la Biblia es hablada, el que habla, Señor, eres completamente tú. Job capítulo 16, del versículo 1 al versículo 9. En el nombre de Cristo Jesús, y por Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos son todos ustedes. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como ustedes, y si su alma está en lugar de la mía, yo hablaría a hilvanar con ustedes palabras, y sobre ustedes mover mi cabeza. Pero yo los aliento con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría su dolor. Y si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testifico, es mi fractura, que se levanta contra mí para testificar contra mi rostro. Su furor me despedazó, y me ha sido contrario. Fíjense, muchas veces vemos cómo estas cosas acontecen, ¿no?, en nuestra vida. ¿A qué me refiero? Como introducción, déjame te cuento que Demóstenes, un gran orador, decía que un grave error al comunicar un mensaje es decir muchas palabras sin tener un objetivo. Y esto seguramente ya me estarás entendiendo a qué te estoy refiriendo. O sea, hablar muchas palabras, nada más pero sin tener un objetivo. ¿Qué está diciendo esta persona? Ahora, hoy en nuestra era, en nuestro tiempo, es común ese comportamiento. Es común hablar y hablar sin ningún sentido. Pedir disculpas sin ningún cambio, ¿no? Discúlpame y al ratito vuelvo a hacer algo que esa misma actitud que te molestó y de la cual te pedí disculpas, la vuelvo a hacer. Entonces estoy hable y hable sin ningún cambio. Hablar y hablar sin ningún sentido, pedir disculpas sin ningún cambio, hacer promesas sin ninguna intención de cumplirlas. Entonces, hablar cosas que no tengan lógica, eso es lo que hoy en día es común. Y no solamente no tienen lógica, sino que estas palabras que no tienen lógica con las acciones, no solamente este es el grave problema. El problema es que también los famosos habladores, a esos a los que nos estamos refiriendo en esta mañana, en esta tarde, discúlpame, nos lleva a ver que vivimos en un mundo de palabras nada más huecas. Y para ser más claros, refiriéndonos y aferrándonos a nuestro texto, a palabras vanas.
Fíjate, cuando Eficaz hubo dicho que los hombres malvados y aquellos que desafían a Dios tienen que ser turbados y que su condición tiene que ser revertida, a modo de conclusión agrega, concibieron dolor, dieron luz e iniquidad, y en sus extrañas traman engaño. Y con esto indica que toda la apariencia que asuman los hombres, no, los hombres malos no les sirve de nada, sino que Dios revierte sus planes. De manera que sus esfuerzos pues son completamente frustrados. Y es cierto que esta declaración es interpretada como una razón presentada por Eficaz por Elifaz. Y es cierto que no es sin motivo, sino que Dios aflige y turba a los hombres malvados e hipócritas. ¿Y por qué? ¿Por qué no hacen más que concebir el mal contra todo el mundo? Es como, son una carga para los semejantes y esto se devuelve con la misma moneda. Como lo vemos en el Salmo 71:15 y lo mismo en Isaías 59:4, el Espíritu, cuando quiere declarar que todos los hombres en todos sus consejos, en todos sus pensamientos, están dados al mal, al pecado, utiliza esta buena ilustración. Dice que como una mujer que ha concebido a dar luz a un hijo, o sea, cuando han concebido castigo, es decir, tormento contra sus semejantes por hostigarlos y por oprimirlos, de alguna manera dan luz a iniquidad, es decir, ejecutan el mal que han pensado. Ahora, tal interpretación no sería adecuada para este pasaje. Ahora bien, tal interpretación no sería adecuada, te lo vuelvo a repetir, para este pasaje, porque como ya hemos dicho, Elifaz ya ha dado buenos motivos y explicando por qué Dios era tan opuesto a los malvados. Ahora solamente quiere decir que aunque en adelante sean guiados por buenos deseos y crean que por algún medio obtendrán recompensa por cuanto han aprendido, finalmente se encontrarán turbados. ¿Y por qué, puesto que solamente la bendición nos hace prosperar? Porque Dios lo trastornará todo. Y no solamente aquí, la Escritura habla de una manera en Isaías 26:18, dice, oh Jehová, concebimos, tuvimos dolores de parto y dimos luz a viento. Isaías 26:18, oh Jehová, concebimos, tuvimos dolores de parto y dimos luz a viento. Es cierto que estos son creyentes y que hablan y que se lamentan delante de Dios, pero reconocen sus pecados y los confiesan, porque todo el tiempo que ellos afirman haber estado en dolores como las mujeres, Dios los ha perseguido por causa de sus fallas. Ahora, afirman que han concebido viento y lo han dado a luz, es decir, cuando esperaban algún alivio a sus dolores, todo se fue en viento y humo, y habiendo languidecido durante largo tiempo, su problema no se ha corregido. Y aquí Eficaz va más allá, es decir, que los malvados solamente conciben dolor y únicamente dan luz a problemas que ellos mismos ellos mismos crearon y que sus extrañas mismas los alimentan. Eso es lo que Dios amenaza en Isaías 33:11 contra los engañadores, como dice, concebistes, hojarascas, como si dijera, ahí están ustedes, obstinados contra mi palabra, puesto que no pueden reconocer el mal que han cometido y ustedes solos han provocado mi ira contra ustedes. Es una realidad muy fuerte, mi hermano, mi amigo, que muchas cosas que nos pasan no es porque Dios las esté trayendo nada más porque sí, ni porque estemos siendo probados como el justo Job. Muchas cosas que nos pasan es porque nosotros mismos nos lo buscamos. Hay jovencitas, muchachas que han echado completamente su vida a perder, y no porque Dios no les dio un buen novio, no porque Dios no les consiguió a un príncipe azul para que anduvieran. Es porque ellas eligieron andar con un hombre que del nombre nada más era de adorno. O sea, ese hombre era de adorno, no son hombres. Y ahí están sufriendo, y sufriendo un mal matrimonio, y sufriendo una mala familia. ¿Por qué? Porque ellas decidieron estar así. Hay hombres que han hecho malos negocios y ahorita están en la cárcel. ¿Y por qué? Por lo mismo. Y así no acabamos. ¿Por qué? Porque son cosas que nosotros mismos hemos hecho. Así que la intención de Elifaz es decir que por un tiempo los malvados están a sus anchas y que Dios no los presione tan severamente como para no alentar algún esfuerzo. Pero luego ¿qué? ¿Luego qué? Dios, aunque ellos lo desprecian, los presionará y tendrán un gusano que los carcoma interiormente y siempre los molestará. La conciencia de un pecador tiene remordimientos y afiladas agujas que lo atormentan en secreto. En efecto, al final Dios les enviará unas agonías tan poderosas y excesivas que darán a luz lo que han alimentado en su interior. ¿Por qué? Porque sus extrañas solamente concibieron decepción. Lo que siembras, cosecharás. Sembraste robo, recogerás robo. Sembraste maldad, recogerás maldad. Y esto Pablo lo vuelve a recalcar en el Nuevo Testamento.
nos engañen, como diciéndoles, nos engañen, recuerden lo que está escrito, porque no hay tal cosa como esto era del pasado, hay cosas que sí aplican porque es la ley mosaica, otra cosa es la ley de Dios, la ley ceremonial, pero Dios es inmutable. Te lo decía, te vuelvo a recordar, a hacer una invitación para el Seminario Latinoamericano Reformado, un canal de YouTube y una página en Facebook muy buena donde hablan de esos atributos. Y si quieres aprender más acerca de la soberanía y del poder de Dios, está muy buena esa serie que sacaron y te la recomiendo ampliamente. Ellos mismos se prometen que cualquiera que sea el caso, solamente habrá desengaño. Ahora, llegamos a la respuesta de Job. En primer lugar, les dice que muchas veces he escuchado cosas semejantes y que son consoladores pésimos. O sea, le dice, si ustedes no sé qué es lo que buscaban, ¿verdad? No sé qué es lo que querían, no sé qué es lo que anhelaban, porque créeme que si lo que buscaban era consolarme, pues no lo están haciendo. De verdad que no lo están haciendo, porque desafortunadamente sus palabras dicen a veces, lejos de consuelo, son fastidio y son malas. Miren, yo te quiero compartir que recuerdo que hace mucho yo conocí a una persona y esta persona le encantaba, ¿no? Pasaba algo, ánimo, 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 y así, se murió tu papá, ánimo, ánimo, ¿no? Perdiste el trabajo, ánimo, ánimo, o sea, y mucha gente lo tenía como un honor, ¿no? Ay, acuérdate, como dice el ánimo, ánimo, o sea, entonces nada más lo tienen así como un tipo burla, y hay veces que, como dice la palabra, es llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan, pero es llorar con los que lloran. O sea, hay momentos que en verdad no estamos pasando buena racha. Hay momentos de depresión, hay momentos de angustia, hay momentos de tristeza. Y en esos momentos, mis hermanos, nos toca ponernos a llorar con los que están llorando. Nos toca sufrir con los que están sufriendo. Y nos toca ser amorosos con los que están sufriendo. Y no decirle ánimo, ánimo. Y decirle, ¿qué tiene? Pues, o sea, se murió tu papá, pues tienes uno más grande en el cielo. Es verdad. Pero en verdad hay que aprender a decir cómo son las cosas. Y aprender a saber que la tristeza, que somos seres emocionales, está dentro de nuestra existencia porque así Dios nos hizo. Y ciertamente a los queridísimos amigos de Job, estas verdades ya se les habían olvidado. Entonces él les dice, tienen que traer cosas comunes, remedios ordinarios, porque su enfermedad es tan grande y tan extrema que sin duda debían de traerle algún alivio suavizante que le pudiera ayudar. Además no le debían prestar tales proporciones, las mismas que usarían para formar con cualquier persona que no es tan gravemente afligida. Entonces el propósito de Job, al decir que muchas veces he escuchado proporciones semejantes, les dice, es cierto que cuando alguien nos trae alivio ya conocemos, no deberíamos despreciarlo. ¿Y por qué no? Porque si hoy se nos enseña acerca de la bondad de Dios, entonces aceptemos la exhortación y la aplicación que hay a través de este texto. Y que nada nos exime de pensar en ello. Es cierto que no nos sería una proposición oscura, pero si somos afligidos, alguien nos recuerda lo que se nos ha dicho. No pensemos que sus palabras son lenguaje superfluo. ¿Y por qué no? Porque es cuestión de practicar lo que ya hemos entendido, pero quizá la aflicción no nos ha tocado en lo más profundo, pero si Dios nos presiona mediante alguien, ha tomado y extraído de su palabra. Es verdad, Job no era como esos aficionados que siempre quieren, no sé, contarle que algo sea nuevo sin permitir que nadie les venga dos veces con la misma proposición. Ah, sí, ya escuché eso. O no lo escuché antes, hasta aturdimos nuestras respuestas. Y efectivamente es cierto que ellos tienen que meditar si una persona no nos repite algo para gran provecho o progreso nuestro. Ahora, Job no era de esos, no era un provocador que no toma en cuenta una enseñanza por común que fuera. No, él era un cazador de curiosidades, él era alguien que absorbía el conocimiento. Como en el caso de una enfermedad ligera, con la cual también se usa un remedio suave. Pero si la enfermedad es dolorosa, el médico tiene que investigar más a fondo. Porque si quisiera aplicar el remedio a todas las enfermedades, pues ¿qué ocurriría? Un COVID 3019. Porque de verdad, al mezclar ese tipo de cosas,
¿cuántas cosas no pueden ocurrir contra nosotros? Aquí veremos a una persona que es afligida por la muerte de sus padres, o de su esposa, o de sus hijos, y esto le va a causar cierta herida, es un ejemplo. Y alguien quizá le acerque un moderado alivio, y tal como Dios le ha indicado. Pero si hay alguno que es atormentado no solamente de una manera, sino que experimenta cómo la mano de Dios lo persigue a todas partes, ocurriéndole un mal, también le ocurre al segundo y al tercero. Y no solamente es afligido en su cuerpo, y en su persona, y en sus bienes, en sus amigos, sino que quizá tenga, como lo hemos visto en Job, tentaciones espirituales, como Dios quisiera arrojarlo al abismo, Dios ya no me quiere, Dios ya no me ama. Pero si uno quiere molestar a un pobre individuo que tiene un corazón por el suelo, todo lo que le traiga, ¿de qué le servirá? El dinero, ¿de qué le servirá? El oro, ¿de qué le servirá? Todas las cosas, ¿de qué le servirán? Mucho mejor es que controlemos la lengua y dejemos que Dios supla lo que le falta al hombre. Eso entonces es lo que Job muy probablemente querría decir. Y aquí está Elifaz sugiriendo a Job que Dios castigue a los malvados a efectos de rebelarse como juez del mundo, para demostrar al mundo que ellos se arman en vano, que no escaparán de su mano, y aunque quizá tenga un gran séquito y estén en gran compañía, Dios los destruirá a todos. ¿Pero por qué? Porque cuando esta proposición es aplicada a Job es para hacerle creer que Dios es su enemigo, porque él es un malvado y que en él también no hay sino hipocresía. Entonces esta proposición ha sido equivocadamente aplicada. Por eso no es sin motivo que él diga: muy bien, estas son cosas conocidas para mí, y si les necesitaba, ahora las aplicaría a mí mismo. Pero son cosas que no van al grano. Job sabía que no estaba siendo afligido por causa de sus pecados, y que ese no era el propósito de Dios. No es que se haya considerado culpable y digno de soportar aún más si Dios hubiera querido exterminarlo estrictamente. Sin embargo, sabía que Dios no lo estaba tratando así por causa de sus pecados, sino que tenía algún propósito. Sabiendo esto, Job rechaza las proposiciones que le son presentadas. ¿Y por qué? ¿Por qué no van al grano? Ustedes me son, dice, consoladores molestos. La razón: porque no le traen ningún remedio adecuado. No le estaban trayendo nada, no estaban ayudando, solamente hable y diciéndole: es que es esto. Hasta en las doxologías, cantos de adoración tan grandes que hay aquí, eran muy padres y son buenísimos, la verdad, están muy bien, pero solamente lo estaban haciendo para ellos de alguna manera tratar de con esas palabras cubrirlo. Pero él les decía: pero eso ¿de qué me sirve? Porque a una persona tenemos que tratarla distinta a otra. Porque cuando alguien es obstinado en cuanto a Dios, tenemos que hablar en un estilo y lenguaje diferente que cuando nos dirigimos a una pobre criatura que se ha extraviado inocentemente. Y luego, de acuerdo al mal, también es preciso ver cómo proceder contra él. Por ejemplo, si los hombres si una persona tiene una mala conducta, o eso, amonestamos su indiferencia para que puedan aprender acerca de la mano de Dios, a efectos de humillarse debajo de ella. Existe entonces una necesidad de mucha prudencia si queremos consolar adecuadamente a los que son afligidos por Dios, y esto es lo que debemos recordar del pasaje. Cuando se dice: quienes intentaron consolar a Job fueron molestos porque no llevaron nada que le hubiera servido. Entonces esto es nuestra aplicación esencial. ¿Cuándo le pondrán fin a estas palabras huecas? Cuando carecen de sustancia, es decir, cuando no pueden edificar al hombre, se usa esta gran metáfora. Porque cuando se trata de que una persona sea enseñada para salvación, se le dice: es edificada, puesto que la persona es fundamentada y luego sobreedificada por alguien, de manera a ser confirmada en la ley y confirmada también en la paciencia para llevar constancia a sus aflicciones. Luego resuelve orar e invocar a Dios para tener recursos para él. Pero si contrariamente las proposiciones solo son para agitar la mente y para que una persona tenga ocasión de hablar y palotear sin que nadie reciba instrucción alguna, entonces todas estas palabras son completamente inútiles. Notemos también, cuando querramos exponer alguna exhortación o doctrina, debemos tener sobre todo esta convicción de quienes nos escuchen deben recibir una buena instrucción, de manera que puedan andar conforme a Dios y puedan ser afirmados en la confianza de su misericordia, para que puedan dedicarse a invocarle, no con dudas o en suspenso, sino sabiendo que serán oídos, y por lo tanto es nuestra responsabilidad, la de aquellos que predicamos la palabra, exponerla claramente. El espíritu humano, mis amigos, está demasiado inclinado a este vicio, incluso desgraciadamente completamente entregado a él,
Porque si cada uno de nosotros quisiera seguir su apetito, ciertamente solo sería asunto de sostener algunas proposiciones y sería nada más que viento, de manera que aprendamos a buscar lo que es bueno y adecuado para edificarnos en el temor de Dios, en la fe, en la paciencia y en las cosas. Esto es lo que tenemos que recordar. Sin embargo, también es cierto que debemos de considerarnos a nosotros mismos, a efectos de no rechazar toda proposición que nos sea presentada como si fuera viento. En cambio, deberíamos de aprender a distinguir entre algo vano y la buena instrucción, la cual deberíamos saber aplicar a nuestro uso. Entonces siempre oremos para que Dios nos dé esa gracia. Si sus amigos estuviesen en la misma condición que él, podría hablar con ellos, podría hacerles compañía y podría debatir con ellos y menear su cabeza contra ellos. Es cierto que algunos exponen este pasaje como diciendo que Job no les haría lo mismo si los viera en semejante molestia, más bien trataría de suavizar su dolor y llevarles algún tipo de alivio. Y él les puede haber dicho: ustedes hablan bien cuando se sienten cómodos. Aquí ustedes venían la cabeza contra mí, no les cuesta nada condenarme y aún han de arrojarme a las profundidades. Ustedes lo hacen como personas que no saben lo que es soportar el mal. ¿Acaso yo podría, si estuviera en la condición de ustedes? ¿Y cómo lo tomarían si yo viniera a menear la cabeza viendo su calamidad y viendo que la mano de Dios los ha presionado hasta el extremo? Y si yo dijera: oh, es muy útil, Dios tiene que castigarlos y hacerles ver de qué manera aflige a los pecadores. Si ustedes no tuvieran sino turbación y yo hablara de esta manera, ¿no podría decir ustedes que yo soy un hombre de carne? Ahora, vemos aquí que Job no está buscando venganza. Los hijos de Dios ciertamente tenemos este tipo de tentaciones, pero Job no buscaba esa venganza. Bien podría haber dicho: no hagas esto a tu semejante excepto lo que quieres que te haga a ti. En efecto, esa podría haberlo dicho. Pero aquí él estaba diciendo: haz aquello que quieres que se te sea hecho a ti, porque no hay nadie que en beneficio propio, absolutamente nadie, no sería encargado principal. ¿Pero esto proviene de un cristiano? ¿Acaso hay equidad? ¿No proviene esto de una persona cobardemente cruel? Cada uno sabrá cómo continuar sus razonamientos en cuanto a equidad y rectitud, y eso es lo que Job señala a sus amigos, ya que están ciegos. Les dice: si estuvieran en una angustia como esta, la verdad ustedes me tratarían con una amabilidad. Pero como ustedes no están pasando esto, se les hace muy fácil hablar. No puede hacer otra cosa sino guiarlos a la verdad. ¿Sería razonable que yo les echara en cara las proposiciones que ustedes me están haciendo? Entonces, pero si el caso no nos concierne, o entonces aprendamos a decir y aconsejar mejor. Notemos entonces que cuando muchos empezamos a tener esta duda y a decir: bueno, es verdad, sabemos dónde está nuestra oportunidad, sabemos que tenemos un destino. La realidad es que nuestra condición delante de Dios nos dice que no tenemos nada. Nos dice que estamos completamente perdidos en cualquier sentido. No en un sentido espiritual nada más, no en un sentido carnal, en un sentido completo estamos perdidos. Y estamos perdidos porque el pecado que un día nos destruyó sigue acabando al ser humano, y para ello Dios puso la única salida. Y esta salida es la persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual es tu único Salvador, para que tú creas y confíes que fuera de Él no existe ninguna salvación. Y fuera de Él, te lo repito y te lo digo en este momento, no hay salvación. Y porque todos los caminos, dice Salomón, están perdidos, están torcidos. Solo existe un camino, el cual se reveló a nosotros por medio del Señor Jesucristo, y el cual es su salvación para todos aquellos que creen que Él es el único y verdadero Salvador. Y en cuanto a nuestra condición delante de Dios por medio de Cristo, siendo salvados por su obra en la cruz, y sintiendo que solamente tenemos temor pensando si Dios querrá o no hacernos experimentar su bondad, y con semejante duda la angustia y el asombro tiene que ser tan grande como para estar entre las mandíbulas de nuestros enemigos. Y no pensemos que es poca cosa para una persona experimentar la ira de Dios. Y sobre todo recordemos que contra nosotros un día estuvo la ira. Recordemos que asimismo contra nosotros muchas veces se manifiesta, y si no es por la misericordia de Dios, todos estamos completamente perdidos.
Oremos a Dios que no sea tan estricto contra nosotros, que no lo experimentemos como un león, sino como nuestro Padre que está en los cielos, y que nosotros no fallemos y no nos equivoquemos, y que el día que te equivoques, como dice la palabra, abogado tienes para con Cristo Jesús. Él siempre nos muestra que es nuestro Padre, que no va a castigarnos como lo hemos merecido, porque la misma Escritura lo dice, Él no nos castiga como nos lo merecemos. Él debería de castigarnos como nos lo merecemos, y no lo hace. Siempre nos hará experimentar su misericordia, para que habiendo sido guiados por el Espíritu Santo en esta vida, Él pueda levantarnos a la gloria eterna de sus ángeles, la cual ha comprado para nosotros en un precio muy elevado. ¿Y ese precio elevado cuál es? El sacrificio del Hijo de Dios en la cruz, la muerte del Hijo de Dios en la cruz, que es la que nos ha dado la salvación, la muerte del Señor Jesucristo. Y es por ella que podemos tener acceso a Dios y tener la salvación y ser librados del infierno y del juicio al que se dirige el mundo. Solamente es nuestra única esperanza y nuestra única opción el Señor Jesucristo. Inclinemos nuestra cabeza y despidámonos en oración. Señor, gracias por recordarnos que fuera de ti, Señor, no tenemos ninguna salvación. Gracias, Señor, porque nos recuerdas, Padre, que fuera de ti no tenemos ninguna esperanza. Gracias, Padre, porque vemos a través de tu palabra manifestándose a nosotros tu salvación, tu gloria y tu grandeza. Gracias, Señor, porque día con día podemos darnos cuenta cómo la misma palabra de Dios nos los deja muy en claro. Que si no fuese por ti, todos estaríamos perdidos. Que si no fuese por tu salvación, Señor, ¿a dónde tendríamos nuestra esperanza? ¿A dónde tendríamos nuestra vida? ¿Y a dónde tendremos la salvación? Hoy en día muchas veces perdemos nuestra vista en muchas cosas que hay en este mundo, atractivas para nuestra vida. Sin embargo, tú nos has dejado muy en claro que la única sabiduría, el único camino, la única verdad y la única salvación solamente están en tu Hijo Jesucristo. Que fuera de Él, Señor, solamente son palabras vanas, son acciones vanas, y que no importa lo que hagamos. En un momento Job dijo, ¿qué pasará conmigo? ¿A dónde iré? ¿Terminaré? ¿Qué pasará conmigo? Y fue una duda que por tu soberanía, por tu voluntad y que por tu gran amor se la resolviste, pero más que eso, lo cuidaste y lo amaste. Y ahora, por medio del Señor Jesucristo, hemos obtenido tu cuidado y de tu amor, de todos aquellos que creen y que confían que tú eres el único y verdadero Salvador, para que nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro ser nunca se borre, que si hoy estamos de pie es por tu salvación, que hoy tú le das la salvación a todos aquellos que creen y que confían que tú eres el único Salvador, y que nuestra esperanza por siempre solamente estará en Cristo, el único Salvador de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te bendiga.